Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edward Daniel Rosales Olivar, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, el día de hoy tenemos esta infografía de presión y algunos temas que abarca. Empezamos con presión absoluta y manométrica. Presión manométrica. La presión manométrica es la presión medida con respecto a la presión atmosférica total. Se utiliza para medir la presión de un fluido en relación con la presión ambiente. Presión absoluta. La presión absoluta se mide en relación con un vacío perfecto, se denomina presión absoluta. Tiene la importancia extrema de que se conozca la diferencia entre estas dos maneras de medir la presión para poder invertir una en la otra. Una ecuación sencilla que relaciona ambas dos sistemas de medición de la presión es la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Bueno, aquí tenemos una comparación entre las presiones absolutas y manométrica. Son dos gráficas, como se pueden observar. Seguimos con relación entre presión y elevación. El término de elevación significa la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denotará como z. Un cambio en la elevación entre dos puntos se llamará h. Ecuación: un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a un cambio en la elevación se calcula por medio de cambio en la presión es igual al peso específico del líquido por la altura de la elevación. Seguimos con desarrollo entre presión y elevación. Seguimos con desarrollo entre presión y elevación. La relación entre un cambio en la elevación de un líquido H y un cambio en la presión es la siguiente. Donde Y es el peso específico del líquido, P es la presión. En la figura se ilustra un cuerpo de un fluido estático con un peso específico que está denotado por la letra Y. Debido a que todo el cuerpo del fluido es estacionario y se encuentra en equilibrio, el cilindro pequeño del fluido también está en equilibrio. Seguimos con líquidos. Se considera que un líquido es incompresible, así su peso específico y es constante. Esto permite que salga del signo de la integral de la ecuación. Bueno, aquí tenemos la ecuación para los líquidos. Al efectuar el proceso de integración y aplicar los límites de esta, se obtiene que la siguiente ecuación: presión 2 menos presión 1 es igual al peso específico de Z2 menos Z1. Gases. Debido a que un gas es incompresible, su peso específico cambia conforme a la presión. Gases también cambia. La presión de un gas depende de su temperatura, volumen y cantidad de sustancias según las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Seguimos con la paradoja de Pascal. Dice: el tamaño del volumen pequeño de fluido no afecta el resultado. El cambio en la presión solo depende del cambio en la elevación y el tipo de fluido, no del tamaño del contenedor del fluido. Por tanto, todos los contenedores mostrados en la figura tendrán la misma presión en su fondo, aun así contuvieran cantidades muy diferentes del fluido. A este fenómeno se le conoce como paradoja de Pascal. Como pueden ver, acá hay varios contenedores con formas diferentes. Todos tienen el líquido a la misma altura y ya sea que tenga más o menos líquidos, todos tienen la misma presión. Dice: este fenómeno es útil cuando se trata de predecir una consistente presión elevada en un sistema de tuberías y tanques interconectados.
Pascal. Este principio se aplica en el diseño de sistemas hidráulicos y los gatos hidráulicos que aprovechan la multiplicación de fuerza para levantar objetos pesados. Okay, vemos el mismo ejemplo de aquí arriba, más a color. Dice, la paradoja de Pascal establece que la presión aplicada en el punto de un fluido incompresible se transmite sin pérdidas a través de un fluido en todas direcciones, independientemente del tamaño o la forma del contenedor. Seguimos con los manómetros. Empezamos con el manómetro de tubo en U. El tipo más simple de manómetros es el tubo en U. Están conectados a la presión que va a medirse y el otro se deja abierto a la atmósfera, que está conectado a un líquido llamado fluido manométrico, el cual abierto a la atmósfera. El tubo contiene un líquido llamado fluido manométrico, el cual no se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del manómetro del tubo en U, como es. Después seguimos con el manómetro tipo pozo. Dice, el manómetro tipo pozo, cuando se aplica una presión sobre este instrumento, el nivel del fluido del pozo baja a una pequeña distancia, en tanto que el de la derecha sube más en proporción a la razón de las áreas del pozo del tubo. Se coloca una escala a lo largo del tubo, de modo que la deflexión se lee en forma directa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del manómetro tipo de pozo. Aquí tenemos la escala que menciona. Pasamos al manómetro inclinado. El manómetro inclinado tipo pozo inclinado tiene las mismas características que el anterior, que el inclinado, pero ofrece sensibilidad mayor al colocar la escala a lo largo del tubo inclinado. La longitud de la escala se incrementa con función del ángulo. Bueno, igual aquí está la escala de este manómetro de pozo inclinado. Seguimos con barómetros. El barómetro es un dispositivo para medir la presión atmosférica. En la figura vemos cómo se muestra un tipo sencillo. Consiste en un tubo largo cerrado en uno de sus extremos y se llena al inicio con mercurio. Después se sumerge el extremo abierto bajo la superficie del mercurio, que se encuentra en un contenedor y permite alcance de equilibrio. Seguimos con transductor de presión. Dice, un transductor de presión, medidor de tensión. La presión que va a medirse se introduce a través de un puerto y actúa sobre un diagrama al que están unidos medidores de tensión. Conforme a los medidores de tensión detectan la formación del diagrama, su resistencia cambia. Bueno, aquí tenemos la imagen de cómo es este transductor de presión. Seguimos con el transductor de tensión tipo LVD. Dice, una transformación diferencial del lineal de variable LVDT está compuesto por una bocina eléctrica cilíndrica con un núcleo móvil en forma de rodillo. Conforme el núcleo de tipo LVDT mueve a lo largo del eje de la bobina, ocurre un cambio de voltaje en relación con la posición de aquel. Seguimos con el transductores de presión piezoeléctricos. Ciertos cristales como el cuarzo, titanio o bario muestran un efecto piezoeléctrico. Consiste en que una carga eléctrica del cristal varía con la tensión en que se ejerza sobre él. Al hacer que la presión ejerce una fuerza directa o indirecta sobre el cristal, se ocasiona un cambio en el voltaje relacionado con el cambio de presión. Bueno, y finalmente seguimos con presión expresada como una columna de líquido. Dice, la presión se puede expresar como la altura de una columna de líquido utilizando el principio de Pascal. Los instrumentos como el barómetro y el manómetro de pozo aprovechan esta relación para medir la presión atmosférica y la presión en sistemas cerrados respectivamente. Dice, la altura de la columna de líquido es directamente proporcional a la presión ejercida sobre ella, lo que permite una medición precisa de la presión en unidades de longitud. Bueno, y eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego.